Durante décadas yo fui el pilar silencioso de mi familia. Cuidé, amé, cociné, me sacrifiqué sin pedir nada a cambio. Y aún así, cuando más necesité una mano amiga, me dieron la espalda. Fui ignorada, traicionada, acusada de cosas que jamás hice. Me quitaron mi casa, mi paz, mi dignidad, personas a las que yo misma crié con amor. Intenté contar mi historia muchas veces, pero siempre me callaban. Ya estás mayor, mamá. Eso no importa ahora. ¿Para qué revives el pasado? Pero el pasado no me soltaba. Vivía dentro de mí como una herida abierta que nadie quería mirar, hasta hoy. Hoy decidí que no voy a callar más, porque lo que tengo que decir no es solo mío. Es el grito de muchas mujeres mayores como yo, que dieron la vida por su familia y fueron olvidadas como si ya no valieran nada. Esta vez, no es solo mi historia. Es una verdad que el mundo entero necesita escuchar. Me llamo María, tengo 74 años, y si me dieran un solo deseo hoy, no pediría juventud, ni salud, ni riquezas. Pediría ser escuchada, aunque sea por última vez. Durante toda mi vida me dediqué a los demás. Fui madre, esposa, cocinera, enfermera, maestra, costurera. Fui muchas cosas, menos alguien que tuviera derecho a descansar. Siempre había alguien que necesitaba más que yo. Primero mis hijos, luego mis nietos, después mis hermanas, mi esposo enfermo, la vecina que pedía favores. Y yo estaba ahí, siempre ahí, con una sonrisa en los labios y una lágrima escondida bajo el delantal. La casa donde viví más de 40 años era pequeña, pero mía. Tenía grietas en las paredes y olor a pan recién hecho. Allí se escuchaban las risas de mis niños cuando corrían descalzos por el patio. Allí lloré muchas noches, en silencio, para que nadie viera que también me dolía. En esa casa di mis mejores años. Y en esa misma casa me despojaron de todo. Mis hijos fueron mi orgullo. Ernesto era fuerte, serio, callado. Siempre decía que cuando fuera grande me iba a comprar una casa más linda. Patricia era rebelde pero noble. De pequeña se metía debajo de mi rebozo para que nadie la viera llorar. Y Lucía, ¡ay, Lucía! Lucía era la más pequeña. Me decía, mamita linda, me traía flores silvestres del campo y me hacía prometer que nunca me iba a ir de su lado. Pero el tiempo no solo se lleva las flores, también se lleva las promesas. Cuando mi esposo murió, pensé que vendrían más seguido, que me acompañarían en mi duelo, que llenarían la casa de ruido otra vez. Pero no, el duelo se hizo eterno. Y el silencio, costumbre. Las visitas se volvieron llamadas. Las llamadas se volvieron mensajes de voz. Y luego, nada. Solo la radio, el viento y el crujir de la madera vieja. Yo no exigía nada, solo una tarde de café, un ¿cómo estás, mamá?, una mirada sincera, un abrazo sin apuro. Un día Lucía llegó diferente, más fría, más distante. Traía papeles y una sonrisa que no le conocía. Me explicó que era mejor poner la casa a su nombre, por seguridad, por si me pasaba algo. Dijo que era un trámite legal. Yo confié. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era mi hija, la que acuné entre mis brazos, la que cargué cuando tenía fiebre. Firmé. Una semana después, regresó con una camioneta, un hombre al que no conocía y cajas vacías. Mamá, es solo por un tiempo. Vas a vivir con tía Rosa. Esta casa ya no es práctica para ti. Me quedé paralizada. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Intenté hablar, pero las palabras no salían. No llores, mamá. No hagas esto más difícil. Me dijo eso, como si la que estuviera rompiendo algo fuera yo. Vi cómo metían mis cosas en bolsas de basura, cómo desmontaban mis recuerdos sin cuidado, cómo tocaban mis muebles como si ya no me pertenecieran. Cuando me subieron a la camioneta, no me despedí, no porque no quisiera, sino porque no podía respirar. En casa de Rosa encontré un techo, pero no un hogar. Ella hace lo que puede,
pero no tiene paciencia. Sus hijos me miran con lástima. Sus palabras son punzantes. Te trajeron porque nadie más te quiso. No lo dicen abiertamente, pero lo sienten. Aquí, mi cuarto tiene una cama de colchoneta dura, una silla de plástico y una ventana que da a la pared de atrás. El sol no entra, ni el cariño. Me levanto cada día a las 5 de la mañana, no porque tenga algo que hacer, sino porque el cuerpo cuando duele no deja dormir. Tomo café con pan duro. Me siento en la mecedora de hierro oxidado que alguien dejó en el patio y ahí me quedo, horas, viendo cómo los pájaros vienen y van, envidiando su libertad. Los domingos son los peores, porque antes los domingos eran sagrados. Toda la familia venía a comer, a reír, a compartir. Ahora los domingos son solo otro día, donde nadie llama, donde nadie pregunta si sigo viva. A veces pienso que ya morí y nadie se enteró. Pero hoy algo fue distinto. Una joven voluntaria vino a la casa. Me dijo que trabajaba con mujeres mayores, que su labor era escuchar nuestras historias. Me miró a los ojos, me tomó las manos y me preguntó, ¿quiere contarme su historia? Y yo, que llevaba años tragándome las palabras, solo pude decir, sí, porque esta historia, que nadie quiso escuchar, ya no la puedo guardar más. Y si me están oyendo allá afuera, quiero que sepan que no estoy loca, que no estoy confundida. Estoy dolida, estoy cansada y sobre todo, estoy despierta, porque mi voz, que una vez fue susurro, ahora se ha convertido en grito y no voy a callar más. El abandono no siempre llega como un portazo o un grito. A veces llega en forma de silencio, en los pequeños detalles, en el mensaje que nunca contestaron, en la videollamada que prometieron hacer pero nunca sucedió, en ese mañana te llamo, que se convirtió en semanas, meses, años. Así me fueron apagando, como se apaga una vela, lentamente, hasta que no queda más que humo en el aire y olor a cera gastada. Yo empecé a notar que ya no tenía espacio en sus vidas cuando dejaron de contarme cosas. Antes me llamaban para todo. Mamá, ¿cómo se hace el arroz? Mamá, ¿le puedes echar un ojo a los niños? Mamá, préstame un poquito, luego te lo devuelvo. Siempre estaba, siempre decía que sí, hasta cuando no podía, hasta cuando ya me dolía el cuerpo o tenía fiebre o el corazón simplemente no daba más. Pero un día dejaron de necesitarme, o mejor dicho, me reemplazaron. Las niñeras, las recetas por internet, las compras a domicilio, los amigos modernos, que les decían lo que yo ya les había dicho hace años, pero ahora sí lo escuchaban. Una tarde, Lucía publicó en sus redes una foto de ella en la playa. Estaba feliz, tomando un cóctel, rodeada de amigos. Yo estaba en casa, sola, con fiebre y sin paracetamol. Esa imagen me dolió más que cualquier golpe, no por la playa, no por el cóctel, sino porque ni siquiera sabía que se había ido, ni siquiera pensó en decirme adiós. Me acuerdo de cuando Lucía era pequeña. Le encantaba que la peinara. Se sentaba en el piso entre mis piernas, me daba su cepillo rojo y me decía, mamita, hazme trenzas como las princesas. A veces la escucho en mis sueños diciéndome eso, y me despierto con el pecho apretado, porque la niña de las trenzas ya no está, porque la mujer en la que se convirtió ya no me reconoce. Una de las cosas que más me dolió fue cuando me enfermé del estómago. Nada grave, pero me sentía muy mal. Tenía vómitos, mareos. No podía cocinar ni caminar mucho. Le pedí a Patricia si podía venir un rato a acompañarme. Mamá, no seas exagerada. Estás vieja, no enferma. Y colgó. Estuve 3 días a pan y agua, con fiebre, sola, y con una pregunta que me martillaba la cabeza. ¿Esto es lo que merezco? Cuando se es madre, uno se sacrifica sin esperar nada. Eso es lo que nos enseñaron. Pero en el fondo, en lo más profundo, sí esperamos algo. Esperamos ser queridas, recordadas, cuidadas cuando ya no podemos más.
A veces me siento frente al espejo y hablo sola, como si necesitara oír una voz, aunque sea la mía. Me digo cosas como: todo va a estar bien, María. Solo fue un mal día. Ya vendrán a visitarte, pero no vienen. Y ya me estoy cansando de mentirme a mí misma. Una vez, cuando aún vivía en mi casa, preparé una comida especial. Era el aniversario de mi boda. Aunque él ya no estaba, me gustaba hacerle un almuerzo simbólico. Puse su retrato en la mesa, cociné su guisado favorito y me senté a esperar, esperando que alguno de mis hijos se acordara. Ninguno vino, ninguno llamó, comí sola. Le hablé a su foto y brindé con agua porque no tenía vino y porque no tenía con quién brindar. Ese día me prometí que ya no celebraría nada, ni cumpleaños, ni aniversarios, ni Navidad, porque celebrar sin compañía es como reír con los ojos cerrados. No se siente igual. Es una risa vacía. Lucía una vez me dijo, cuando yo le pedí que me explicara por qué había transferido la casa a su nombre: mamá, yo he hecho tanto por ti. Ya era hora de que me tocara algo. Eso me destrozó. No sabía que el amor se contaba, que los cuidados se cobraban, que las madres tenemos fecha de vencimiento. Me acuerdo cuando me metieron en la camioneta rumbo a la casa de Rosa. No lloré, no dije nada. Solo miré por la ventana, como quien ve su vida alejarse. Mi casa se hizo pequeña en el espejo retrovisor, como si nunca hubiera sido mía, como si todo lo que fui quedara atrás. Y aquí estoy ahora, en una habitación prestada, con una silla dura, una taza rota y un rosario que aprieto fuerte cuando siento que me desarmo. A veces sueño que vuelvo a casa, que abro la puerta, que todo sigue igual, que el aire huele a pan y a jazmines, que mis hijos me están esperando con los brazos abiertos y que esta soledad no fue real. Pero luego despierto y la realidad me cae como una piedra. Ya no soy la mamá fuerte, ya no soy la abuela que cocina. Ahora soy la carga, la que estorba, la que nadie quiere, pero algo dentro de mí sigue vivo, algo que no pudieron apagar. Esta voz, esta historia, este grito, y aunque lo hayan querido esconder bajo excusas y silencios, ahora todos lo van a escuchar. A veces me pregunto, ¿en qué momento exacto empecé a desaparecer? No me refiero a la muerte ni a la vejez. Hablo de volverse invisible, de estar ahí, en la sala, en la mesa, en la cocina, y que nadie te vea, que todos hablen sobre ti, pero no contigo, que te respondan con monosílabos, que sus miradas te atraviesen como si fueras aire. Fue sutil, no pasó de golpe. Primero fueron los «espérame tantito, mamá», después los «más tarde te llamo», y luego el silencio, un silencio que hace eco, que pesa, un silencio que grita más fuerte que cualquier discusión. Recuerdo la última vez que todos comimos juntos en mi casa. Había preparado pozole, del rojo, como le gustaba a Patricia. Hice buñuelos y hasta me puse mi blusa bordada con flores, esa que solo usaba en ocasiones especiales. La mesa estaba puesta. Yo me sentía feliz, completa, pero ellos llegaron, tarde, con caras largas. Patricia se la pasó en el teléfono. Lucía discutía con su esposo. Ernesto solo hablaba de negocios, de inversiones, de cosas que ni entendía. Yo trataba de preguntar cómo estaban, si les gustaba la comida, si querían más. Nadie me miraba a los ojos. Al final se levantaron rápido. «Gracias, mamá, estaba rico». Y se fueron, sin ayudar a levantar la mesa, sin preguntarme cómo me sentía. Esa noche, mientras lavaba los platos, me vi en el reflejo de la ventana. Una mujer de manos cansadas, de ojos apagados. Y supe que algo había cambiado. Ya no era la que los guiaba. Ahora era solo la que les servía. Después de eso, comenzaron a hablar de mí como si yo no estuviera. «Mamá ya no se acuerda bien. Está repitiendo lo mismo, pobrecita». A veces se le va la cabeza. Y no es que me olvidara, es que nadie me escuchaba. Y cuando uno siente que no lo escuchan, ¿para qué hablar?
Un día Ernesto trajo a sus hijos, mis nietos. Me emocioné tanto que me temblaban las manos. Hice gelatina de mosaico, como cuando él era pequeño. Les compré refresco, puse la televisión en caricaturas, pero los niños no se movieron del celular. Ni uno solo me dio un abrazo. ¿Y tú quién eres?, me preguntó el más pequeño. Soy tu abuela, mi amor. Ah, ok. Y siguió con su pantalla. Ernesto ni se inmutó. Solo se reía con el teléfono en la mano, mostrándole videos a su esposa. Yo me senté al lado y me convertí en parte del fondo. También recuerdo cuando me cortaron el gas. Llamé a Patricia. Le dije que no tenía dinero para pagar. Me respondió: mamá, ya te hemos ayudado suficiente. Tienes que aprender a manejar tus cosas. Esa noche, cociné con leña, tosí hasta quedarme sin voz y cené un pan duro con café frío. No lloré. Ya había aprendido a no llorar por lo que no iba a cambiar. Pero los días más dolorosos fueron los domingos, porque antes los domingos eran mi día. Día de familia, de cocina llena, de risas. Pero ahora eran días vacíos. Días donde el reloj avanzaba lento y el teléfono no sonaba. Yo prendía el radio para escuchar voces, ponía la televisión solo para sentir que alguien me hablaba. Me sentaba en la mecedora con el rebozo en los hombros, mirando al cielo, preguntándome si Dios me había olvidado también. Y en ese silencio empecé a desaparecer, no físicamente, no aún, pero por dentro. Pedazo por pedazo, una vez, cuando aún vivía sola, me caí en el baño. Estuve en el piso casi 1 hora. No podía levantarme. Grité, pedí ayuda. Nadie vino. Nadie llamó. Nadie supo. Me arrastré hasta la cama. Me dormí del dolor. Y al despertar me dije: esto es lo que me espera. Una muerte silenciosa, en soledad, sin abrazos, sin despedidas. Ahora, desde esta casa que no es mía, miro por la ventana y me veo reflejada en el cristal. Una anciana que alguna vez fue madre, esposa, cuidadora, cocinera, enfermera, y que ahora es solo la tía María que vive en el cuarto del fondo. Pero aquí estoy, aún tengo voz, aún tengo memoria, y cada vez que la gente dice que los viejitos ya no entienden, yo quiero gritar: sí, entiendo, entiendo todo. Entiendo que me dejaron sola, entiendo que me cambiaron por comodidad, entiendo que me quisieron esconder para no sentir culpa, pero también entiendo que mi historia vale la pena ser contada, porque aunque me hayan vuelto invisible, yo sigo aquí y no me pienso callar más. Hay cosas que una guarda por años, frases que se atragantan, verdades que se entierran, dolores que se maquillan con sonrisas para que los demás no se asusten. Y llega un día, como hoy, en el que ya no se puede más, en el que ya no hay fuerza para seguir callando. Hoy quiero hablar de eso, de todo lo que nunca dije en voz alta. Nunca les dije a mis hijos cuánto miedo me dio criar 3 criaturas sola después de la muerte de su padre. Tenía pesadillas en las que no podía alimentarlos. Me despertaba con el corazón latiendo fuerte y lo primero que hacía era revisar si quedaba arroz, frijol, pan duro. A veces solo había tortillas del día anterior. Y aún así, siempre encontré la forma de que ellos comieran primero. Yo me sentaba después, fingía que ya había comido, y cuando ellos se dormían, me servía agua con sal para engañar el estómago. Nunca lo supieron, nunca lo imaginan. Y si lo supieran, no sé si les importaría. Nunca dije cuánto dolía ver cómo se alejaban poco a poco, cómo me miraban como si fuera solo la abuela que da consejos anticuados, como si todo lo que sabía de la vida ya no valiera nada. Una vez Patricia me dijo: mamá, ya estamos grandes, no necesitamos que nos estés diciendo cómo vivir. Me lo dijo con un tono cortante, como si darle mi opinión fuera una ofensa, y lo que yo quería era simplemente sentir que todavía era útil, que todavía tenía un lugar en su mundo. Nunca dije que me da rabia. Sí, rabia.
porque no solo me dejaron sola, me hicieron sentir culpable por necesitar amor, como si pedir una llamada, una visita, una tarde juntos, fuera a molestar, una carga. Nunca les dije que también soy mujer, no solo madre, no solo abuela, una mujer que también quiso tener tiempo para sí misma, una tarde sin lavar, un domingo sin cocinar, un viaje que nunca llegó. Toda mi vida giró en torno a los demás, y cuando ellos ya no necesitaron girar a mi alrededor, me dejaron caer. Una vez Ernesto me regaló un celular, para que estés más conectada, mamá, pero nunca me respondió cuando le escribía. Me lo entregó con una sonrisa, pero sin ganas de escucharme. Lo usé para mandarle mensajes, emojis, notas de voz. Nunca los escuchó. Un día le pregunté si los recibía. Me dijo, «Ay, mamá, ya sabes que no tengo tiempo para esas cosas». Y ahí entendí que el celular no era para conectarme, era para que yo dejara de llamarlo al trabajo. También me duele recordar cómo me empezaron a tratar como si fuera tonta, como si no supiera lo que digo, como si todo lo que sale de mi boca fuera cosas de vieja. Una vez Lucía me corrigió delante de sus hijos. Dije que antes el pan costaba 5 centavos y ella, riendo, les dijo, «Mi mamá ya se inventa cosas, está perdiendo la memoria». No estoy perdiendo nada. Lo recuerdo todo, más de lo que quisiera. Recuerdo cuando ella lloraba de miedo por las tormentas y yo la abrazaba fuerte cantándole bajito hasta que se dormía. Recuerdo cuando tuvo su primer desengaño amoroso y no quería salir del cuarto. Le hice caldo y le acaricié el cabello mientras lloraba. Ahora, no puede ni preguntarme cómo estoy. Nunca les dije cuánto me dolió que Lucía tomara mi casa, que me sacara de ahí como si yo fuera una huésped incómoda. Pero lo que más me dolió fue que ni una sola vez me miró a los ojos al hacerlo. Y sí, también guardé secretos, como cuando quise irme. Sí, pensé en irme, empacar unas cuantas cosas, agarrar un autobús, desaparecer, irme lejos, a un pueblo pequeño donde nadie me conociera, donde pudiera caminar sin ser la madre, la abuela, la vieja, solo ser María. Una mujer más, con derecho a existir, pero no lo hice, porque aunque ellos no lo sepan, yo sigo queriéndolos a pesar de todo, de las ausencias, de las traiciones, de los olvidos. El amor de una madre es eso, una herida abierta que no cierra, pero sigue latiendo. Hoy me siento frente a esta ventana y mientras hablo no siento vergüenza, no siento miedo, porque todo lo que digo es verdad. Y si alguna vez este video, estas palabras, esta historia llega a ellos, quiero que sepan que no los odio. No los culpo por tener sus vidas, pero sí los culpo por haberme borrado de las suyas, por no ver que sigo aquí, por no entender que una madre no desaparece cuando deja de cocinar, que una abuela no deja de amar cuando ya no puede cuidar a los niños, que una mujer como yo sigue viva, sigue sintiendo, sigue esperando. Y eso es lo que nunca dije en voz alta, hasta hoy. No fue un milagro, no fue una visita inesperada, tampoco una llamada de mis hijos, ni una carta en el buzón. No hubo flores en la mesa, ni disculpas que me arrancaran lágrimas, no. Fue algo mucho más simple, más humano, más silencioso. Fue el cansancio, el hartazgo. Ese momento en que una mujer se da cuenta de que, si sigue esperando algo de los demás, terminará desapareciendo por completo. Ese día me desperté igual que siempre, con el cuerpo entumecido, las rodillas punzantes, el pecho pesado y la habitación fría, el mismo techo prestado, la misma cama dura, el mismo silencio que me acompañaba desde hacía años. Me senté en el borde de la cama. Me miré las manos. Estaban más arrugadas, más temblorosas, pero no era el frío, no era la edad. Era otra cosa, una especie de fuego interno, una rabia que llevaba guardada tanto tiempo que ya se había hecho parte de mí. Y me dije a mí misma, en voz baja,
Hoy no. Hoy no iba a quedarme sentada esperando. Hoy no iba a preparar el desayuno de Rosa, ni a barrer su patio, ni a sonreír por compromiso. Hoy me iba a levantar por mí, por la mujer que fui, por la que quedaba. Me puse mi falda azul, esa que llevaba años sin usar. Me peiné despacio, mirándome al espejo. Era la primera vez en mucho tiempo que me miraba de verdad. Y ahí estaba yo, una mujer cansada, sí, con las marcas de los años y de la tristeza en la cara, pero también estaba viva. Seguía siendo María, y eso en sí mismo era una victoria. Tomé mi libreta vieja, la que me llevé escondida cuando Lucía me sacó de mi casa. Esa libreta estaba llena de recetas, frases sueltas, recuerdos anotados, en letras pequeñas, y empecé a escribir. No recetas, no listas de mercado. Escribí lo que sentía, como si al escribir pudiera vaciar este nudo que llevo en la garganta desde hace años. Escribí todo lo que callé, todo lo que nunca dije, por miedo a molestar, a ser juzgada, a ser vista como una anciana loca. Escribí llorando, riendo, temblando. Y mientras escribía, Rosa me gritó desde la cocina: ¿con quién hablas? Y por primera vez respondí con firmeza: conmigo. No hubo más preguntas, ni falta que hacía. Salí de la casa sin avisar. Caminé hasta la esquina y me senté en una banca al sol. Llevaba años sin hacer algo tan simple como eso. El sol me calentó la cara y sentí que el mundo por unos minutos no me debía nada. Pasó un niño en bicicleta. Me saludó con una sonrisa. «Buenos días, abuela». Y yo le sonreí de vuelta. No era mi nieto, pero fue el primer saludo sincero que recibí en semanas. Caminé unas cuadras más hasta llegar a la iglesia del 16 barrio. No fui a rezar, no fui a pedir. Solo me senté en el último banco. Cerré los ojos. No hablé con Dios. Hablé conmigo. Recordé quién fui. Recordé mi casa, mis plantas, mi patio, la mecedora, mi cocina con olor a canela, mis hijos corriendo descalzos. Todo eso estaba en mí. Aún estaba. De regreso a casa, me crucé con una mujer mayor. Iba del brazo de su nieta. Nos miramos como si nos reconociéramos. Ella me dijo: «Qué bonito su rebozo». Le respondí: «Me lo tejí hace años, para mí». Repetir esas dos palabras, para mí, me estremeció, porque en mi vida casi todo fue para los demás, para los hijos, para el esposo, para la familia, nunca para mí. Ese día fue distinto. Volví caminando despacio, sin culpa. Al llegar, Rosa me estaba esperando. Tenía el ceño fruncido. «¿Dónde estabas?», le dijo sin mirarme. Respondí con calma, dando una vuelta. «¿Y no se te ocurrió avisar?». No. No pedí perdón. No di explicaciones. No me justifiqué. Porque por primera vez en años yo no había escapado. Había regresado a mí misma. Esa noche me acosté con la sensación de haber ganado algo. No dinero, no regalos, no un perdón. Gané algo más valioso. Un pedacito de mí que creía perdido. Dormí profundamente, sin lágrimas, sin preguntas, sin respuesta, sin culpas. Por primera vez, no recé para que me quisieran. No rogué por una llamada, por un mensaje, por una visita. Porque ese día, en lugar de pedir amor, me lo di yo misma. Y entendí que el amor propio no es egoísmo, es resistencia, es supervivencia. Es una forma de gritarle al mundo: sigo aquí, aunque nadie me vea. Sigo aquí, aunque me hayan olvidado. Sigo aquí, y no me pienso rendir. Los días siguientes a mi despertar fueron distintos. Algo había cambiado, no afuera. Ojalá. Nadie vino a verme, nadie llamó. Rosa seguía con sus reproches silenciosos y sus miradas de desaprobación cada vez que me sentaba sin hacer nada. El mundo allá afuera seguía igual, pero yo no. Yo ya no era la misma.
Empecé a levantarme más temprano, pero no para lavar ni barrer. Me levantaba para mí, para escribir, para caminar, para pensar. Me vestía con cuidado, no por vanidad, sino por respeto a mi historia, a mi cuerpo cansado, a la mujer que durante tanto tiempo se olvidó de sí misma. Tomaba mi café despacio, en silencio, sentada en el patio, donde el sol me alcanzaba entre los barrotes. Y fue en ese silencio donde nació algo inesperado, una idea, un plan. No era una venganza, no era una ilusión absurda, era una decisión. No morir. Esperando, una tarde me senté con mi libreta en las piernas y escribí con letras grandes: ¿qué quiero hacer antes de morir? Y me quedé en blanco. Nunca me había hecho esa pregunta. Toda mi vida giró en torno a lo que los demás necesitaban. Pero yo, ¿qué necesitaba yo? Empecé a escribir con timidez. Al principio eran cosas pequeñas: caminar sola por un parque, comer pan recién horneado sin pensar en el colesterol, dormir una siesta sin culpa, escuchar mi música, volver a la casa de mi infancia. Luego, la lista fue creciendo: volver a ver el mar, escribir una carta a cada uno de mis hijos, aunque nunca la lean, contar mi historia a otras mujeres como yo, reír hasta llorar, llorar sin esconderme, morir sin miedo. Leía esa lista una y otra vez, y por primera vez en años sentí futuro. Sentí que mi vida no tenía por qué terminar en este rincón, como si yo fuera un mueble olvidado. Así que empecé a planear, de verdad. Me sentaba cada noche con una vela encendida, mi libreta, un mapa viejo, unos ahorros que llevaba guardando, hacía años sin saber para qué. Rosa nunca lo supo. Siempre creyó que yo era una pobre anciana sin recursos. Pero guardé moneditas, cambios, un billete aquí, otro allá. Siempre que mis hijos me daban algo para un bocadillo, lo guardaba, no para dulces, para el día en que tuviera que irme, y ese día se estaba acercando. Quería irme con dignidad, sin hacer escándalo, sin gritar, sin dejar notas, solo salir, como quien decide vivir. Fui a la biblioteca del barrio. Hacía años que no entraba en una. El olor de los libros, el sonido de las páginas al pasar, todo me hizo sentir viva. Allí conocí a una joven voluntaria. Me miró con dulzura. ¿Busca algo, señora? Y yo respondí: sí, busco un poco de mí. Ella sonrió y me invitó a un grupo de mujeres mayores que se reunían los sábados. Mujeres que, como yo, tenían historias enterradas. Prometí que volvería. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un compromiso solo mío. Empecé a caminar más lejos. Iba a la placita donde había música. Me sentaba y escuchaba sin prisa. Compraba un pedazo de pastel con mi propio dinero. Saboreaba como si fuera un banquete. Algunas personas me saludaban. Comencé a tener pequeñas conversaciones. Encuentros breves que no eran grandiosos, pero eran míos. Y eso bastaba. Con el tiempo, hasta Rosa notó que algo estaba diferente. Un día me preguntó: ¿y por qué sales tanto últimamente? Y yo le dije, sin dudar: porque decidí no morirme aquí sentada. Frunció el ceño, como si no entendiera, pero no me importaba, porque yo sí entendía. Mi plan era simple: irme, no con rabia, no para castigar, sino para darme una última oportunidad. Tal vez para morir en paz, pero antes de eso, para vivir de verdad, para sentir el viento en el rostro, para reír a carcajadas, para reencontrar a la mujer que fui antes de ser solo la mamá, la abuela, la carga. Pensé en escribirle una carta a Lucía, no para perdonarla, sino para liberarme. Decir todo lo que nunca dije, que lo que ella hizo dolió, que me quitó más que una casa, me quitó el derecho a existir, pero que aún así no cargo odio, solo un vacío que nunca se va a llenar. Pensé también en volver a aquella iglesia, a la que me senté en el banco del fondo, solo para agradecer. No a Dios, todavía estoy molesta con Él, sino a mí misma,
por no haberme dejado morir en 1600 vida y mientras tanto sigo escribiendo, cada día un poco más. Cada página es como una puerta que se abre y en esa apertura descubro que aún soy capaz, que aún puedo cambiar el rumbo incluso a los 74 años. Tal vez no logre todo lo de mi lista, tal vez no vuelva a ver el mar, tal vez mis hijos nunca regresen, pero si al menos consigo morir con la cabeza en alto, con la certeza de que me levanté, que caminé, que luché por mí, entonces todo esto habrá valido la pena, porque este plan que nació del silencio es mi último acto de amor propio. El sábado llegó. Desde la noche anterior no pude dormir bien. Me daba vueltas en la cama, con el corazón agitado, como si fuera una adolescente en su primer día de escuela. Hacía tanto tiempo que no tenía un plan propio, algo mío, un lugar a donde ir que no fuera para cuidar a alguien, servir a alguien, soportar a alguien. Esa mañana me levanté temprano, me bañé con calma, me puse mi falda favorita, esa de flores azules que Rosa siempre decía que parecía ropa de antes. Pues sí, soy de antes, pero sigo estando. Caminé hasta el centro comunitario como si cada paso fuera una afirmación. Estoy viva, estoy aquí y vengo por mí. Al llegar, una joven me recibió con una sonrisa cálida y una libreta en la mano. Doña María, ¿verdad? Asentí con la cabeza, algo tímida. Me condujo a una sala con un círculo de sillas. Había unas 10 mujeres allí, de todas las edades avanzadas. Algunas bastante mayores que yo, otras aún en sus 50. Todas tenían en el rostro una expresión que reconocí de inmediato: cansancio antiguo, dolor conocido, valentía contenida. Nos sentamos en silencio por algunos minutos. La joven explicó que ese grupo se llamaba Voces del Recuerdo. No era terapia, era compartir. Un espacio donde las mujeres mayores podían hablar. Solo eso, hablar. Sin interrupciones, sin juicios, sin prisa. Yo temblaba por dentro. Era la primera vez en años que alguien realmente esperaba que dijera algo. No para responderme, sino para escucharme. La primera en hablar fue doña Elena. Tenía 80 años, piel oscura, mirada firme. Contó que había criado a 8 hijos. Todos se fueron y ahora vivía con una pensión que apenas alcanzaba para el gas. Dijo que a veces fingía hablar con su difunto esposo solo para no volverse loca. Otra señora, Irma, dijo que su hija la había internado en un asilo privado después de vender el departamento que era suyo. Escapó con ayuda de una amiga y ahora vivía con una prima, a cambio de cocinar y cuidar a vista a un perro. Cada relato era como escucharme a mí misma en otras voces, como mirar en un espejo roto y ver un pedazo de mí en cada una de ellas. Y fue cuando llegó mi turno que me di cuenta, ya no estaba sola. Conté mi historia, no toda, pero lo suficiente como para temblar por dentro. Dije que fui madre, esposa, abuela, que lo di todo, que me sacaron de mi casa con papeles que ni siquiera leí, que hoy vivo en un cuarto prestado y que nadie de mi familia parece recordar que aún respiro. Y cuando terminé, hubo silencio, pero no ese silencio vacío. Era un silencio respetuoso, lleno de reconocimiento, de validación. Elena fue la primera en hablar. No estás loca, te hicieron creer que no valías, pero vales. E Irma agregó, somos muchas, nos creímos invisibles, pero juntas ya no lo somos. Salí de ese encuentro con algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, fuerza. No fuerza física. Mis huesos siguen doliendo. Mis piernas aún tiemblan después de caminar mucho, pero era una fuerza que venía de adentro, del alma. Una fuerza silenciosa, pero firme. Esa que dice, ahora me toca a mí. En los días que siguieron, comencé a escribir mi historia completa, por capítulos, como si fuera un libro. El título, Lo que callan las madres. Escribía cada mañana y poco a poco sentía que cada línea cosía las partes de mí que habían sido desgarradas.
Rosa notó el cambio. Dejó de comentar. Dejó de preguntar. Ya no sabía cómo lidiar con esa mujer que estaba renaciendo justo debajo de su techo. Volví al grupo el sábado siguiente y luego el otro. Y en poco tiempo yo, la que casi no hablaba al principio, pasé a escuchar a otras, a abrazar a otras e incluso a dar consejos que no me pedían, pero que ahora sí eran bienvenidos. Empecé a ayudar a organizar las reuniones, a llevar pan de mi propio bolsillo, a escribir pequeños mensajes motivadores para colgar en la pared. Y fue en ese proceso que entendí: ya no quiero vivir esperando que mis hijos me reconozcan. Quiero ser reconocida por mí misma. Y ahí, en ese grupo de mujeres silenciosamente poderosas, encontré una nueva familia, una hecha de voces gastadas pero fuertes, de historias rotas pero dignas, de corazones traicionados pero aún capaces de amar. Ahí descubrí que las mujeres invisibles no necesitan gritar para ser escuchadas, solo necesitan unirse. Y así fue como dejé de ser la sombra de lo que fui, para convertirme en lo que siempre fui, pero había olvidado: María. Una mujer invencible. Hay decisiones que no se toman con la cabeza, ni siquiera con el corazón. Se toman con el cuerpo, con ese nudo que se hace en la garganta cuando algo ya no va más, con el temblor en las manos cuando sientes que si no haces algo, te vas a deshacer por dentro. Así fue conmigo. Llevaba días, semanas, tal vez meses sintiéndome distinta, más despierta, más yo, pero aún seguía viviendo en un lugar donde no era bienvenida, en un cuarto que no era mío, bajo el techo de una hermana que no me quería ahí, aunque no lo dijera con palabras. Y un día, después de que Rosa me miró de reojo mientras murmuraba que ojalá mis hijos vinieran pronto por mí, lo supe con una claridad que me atravesó el pecho. No iba a esperar más. Esa noche, mientras todos dormían, saqué mi cuaderno y escribí 3 palabras grandes, sin titubear: me voy pronto. Las miré por varios minutos. No eran una amenaza, no eran una queja. Era una promesa, a mí, a la mujer que una vez fui, a la que casi se pierde en medio de los silencios. No tenía un plan definido, ni mucho dinero, pero tenía algo que no se puede comprar: decisión y un poco de coraje también. Guardé lo poco que ganaba vendiendo pan de elote en las reuniones del grupo. Con ayuda de Lupe, una de las señoras, empecé a preparar jabones caseros. Los vendía discretamente en el mercado. Cada moneda guardada era un pedacito de libertad. Fui hasta la terminal de autobuses un martes por la mañana. No compré boleto, solo me senté a mirar. Vi a la gente partir, madres con niños, ancianos con maletas pequeñas, jóvenes que salían con prisa, y yo ahí, imaginándome en cada uno de ellos. No por nostalgia, sino para comprobar que también podía ser una de esas personas que se van, que todavía estaba a tiempo. Conseguí el número de una señora viuda que alquilaba habitaciones en un pueblito tranquilo, a 2 horas de la ciudad. Me atendió con una voz dulce. Me dijo que su casa era modesta, pero tenía jardín, un cuarto con ventana y silencio. Lo que más hay aquí es silencio, me dijo, y yo pensé: justo eso quiero, pero que sea mío. Comencé a despedirme de las cosas, a mi manera. Caminaba por las calles que me acompañaron todos estos años. Saludaba al panadero que nunca recordaba mi nombre. Me sentaba en la plaza a ver los pájaros, como si ellos también se estuvieran despidiendo de mí. No le conté a Rosa. No habría entendido, tampoco a mis hijos. Ellos ya no escuchan, solo se escuchan a sí mismos. En el grupo, conté mi decisión solo a 2 mujeres. Me abrazaron fuerte. Una me puso una notita doblada en el bolsillo. Otra me dijo: no es huida, es regreso. Y yo asentí, porque iba a reencontrarme conmigo misma. El día anterior a mi partida, preparé mi bolso. No llevé muchas cosas: unas mudas de ropa, mi cuaderno, las cartas que nunca mandé y una pequeña foto de mis hijos cuando eran niños,
no por nostalgia, sino para recordarme que alguna vez me amaron. O al menos, eso quiero creer. Escribí una carta corta y la dejé sobre la mesa de la cocina. Decía: gracias por el techo, me voy por mí. No busquen culpables, no me busquen a mí. Estoy bien. María amaneció sin ruido. Me levanté con el primer rayo de sol, como si el mundo me empujara suavemente hacia la salida. Me vestí con mi falda de flores, esa que Rosa decía que ya estaba vieja, pero que para mí significaba libertad. Tomé mi bolso. Cerré la puerta despacio. Caminé sin mirar atrás. Al subir al autobús, elegí la ventana. El motor arrancó. Sentí cómo el pasado comenzaba a quedarse atrás con cada metro recorrido. Saqué del bolsillo la notita que una de las mujeres del grupo me había dado. Decía: no importa si vas lejos o cerca, lo importante es que vas hacia ti. Y ahí, con el sol comenzando a iluminar el camino, sin lágrimas, sin despedidas, sin escándalos, renací. No hubo fuegos artificiales. Nadie me esperaba con un letrero que dijera: bienvenida, María. Tampoco hubo abrazos, ni música, ni alegría de película. Solo el sonido del motor del autobús apagándose y una brisa tibia que me acarició la cara, como si el aire mismo quisiera decirme: llegaste. Bajé con mi bolso al hombro con las piernas temblorosas y el corazón acelerado. Estaba sola. Pero, por primera vez en muchos años, esa soledad no dolía. Se sentía libre. El pueblo era pequeño. Casas bajas, calles de tierra, árboles grandes que daban sombra y personas que caminaban sin apuro. Sentí que el tiempo ahí se movía distinto, como si respetara el silencio de los cuerpos cansados, como si entendiera que algunas heridas no pueden cicatrizar en el ruido. Llegué a la casa de doña Remedios, la señora que me alquilaría el cuarto. Me abrió la puerta con un delantal blanco y manos de pan. Me miró como quien reconoce a otra mujer rota y, sin hacer preguntas, dijo simplemente: pase, está en su casa. Y esas palabras, aunque simples, me hicieron temblar. Porque hacía años que nadie me decía eso, y porque esta vez no era una cortesía vacía. Era verdad. El cuarto era modesto, con paredes claras, una cama de madera, una silla junto a la ventana y una repisa vacía. Apoyé mi bolso, me senté en la cama, respiré hondo y lloré. Ningún número de tristeza. Lloré por todas las veces que soñé con ese momento y creí que nunca iba a llegar. Lloré por la mujer que fui, por la que me perdí y por la que, con pasos lentos, estaba volviendo a ser. Lloré sin miedo de que alguien escuchara, sin tener que esconderme en el baño, sin tener que fingir que estaba bien. Lloré y me abracé. Los primeros días fueron de observación. Aprendí la rutina del pueblo. Conocí a la panadera, al señor del puesto de frutas, a los niños que jugaban frente a la plaza. Caminaba todas las mañanas con mi cuaderno en mano, anotando todo lo que me llamaba la atención: los olores, los colores, los gestos de la gente. Volví a escribir como cuando era joven. No historias de dolor, historias de vida, historias mías. Un día, en la biblioteca del pueblo, encontré un cartel: taller de lectura para adultos mayores. Se buscan voluntarias. Me acerqué con timidez. La encargada, una muchacha con lentes y acento suave, me sonrió. ¿Le gusta leer? Me gusta contar historias, le dije. Y sin darme cuenta, ahí empezó otra etapa. Me ofrecieron leer cuentos a niños los miércoles por la tarde. Me temblaban las manos el primer día. Pensé que no podría. Pero cuando abrí el libro y las primeras palabras salieron de mi boca, los niños me miraron con los ojos abiertos y me sentí viva. No como la señora que estorba. Me sentí útil, presente, escuchada. Poco a poco, mi nombre empezó a circular entre las personas del pueblo. María, la nueva. María, la que cuenta historias. No era la madre de nadie, ni la suegra, ni la abuela obligada. Era solo yo.
Con el tiempo, otras mujeres mayores se fueron acercando. Una me confesó que su hija también la dejó en un cuarto con llave. Otra me contó que su marido murió y sus hijos se pelearon por la herencia sin pensar en ella. Cada historia me atravesaba, pero también me daba fuerza, porque ya no dolía sola. Y mientras yo renacía en este nuevo lugar, del otro lado, donde antes vivía, mi ausencia comenzó a hacer ruido. Rosa, acostumbrada a tenerme siempre ahí, preguntó en la panadería si alguien me había visto. No encontró respuesta. Revisó el cuarto. Vio el papel. Lloró. No por amor, creo, sino por el vacío que dejé, porque incluso las ausencias pesan cuando te das cuenta de que no puedes reemplazarlas. Mis hijos también sintieron el golpe. Patricia me llamó una vez, según me contaron. Marcó el teléfono de Rosa y preguntó: ¿dónde está mamá? Se fue. ¿Cómo que se fue? Sí, un día, simplemente se fue. No supo qué decir. Y eso fue todo. No me buscaron, no insistieron, y aunque una parte de mí se encogió al saberlo, otra parte respiró tranquila, porque no me fui para que me siguieran, me fui para encontrarme. Ahora, cada vez que me siento frente a la ventana de mi nuevo cuarto, con el cuaderno en el regazo y el sonido de los pájaros allá afuera, me repito una sola frase: esto también es hogar, porque hogar no es una casa llena de gente, ni un apellido compartido, ni fotos colgadas en la pared. Hogar es donde puedes ser tú sin miedo, donde nadie te silencia, donde no tienes que mendigar cariño, donde tu voz no solo se oye, se honra. Y yo, Doña María, la que fue madre, abuela, criada, sirvienta, sombra, volví a ser mujer, volví a ser persona, volví a ser mía. Nunca pensé que llegaría el día en que pudiera decir sin temblar, sin bajar la mirada, sin pedir permiso: esta es mi historia, escúchenla. Pasé décadas enterrando palabras, sosteniendo lágrimas, tragando rabia y decepción, por miedo a parecer malagradecida, exagerada, loca. Fui la madre que se calla, la abuela que soporta, la hermana que obedece, la mujer que no exige, la que sirve, la que espera, la que da, la que nunca rompe nada, excepto a sí misma. Pero esta historia ya no es un secreto. Ya no es algo que guardo entre las costuras de mi delantal o escondo bajo la almohada por vergüenza. Hoy es una verdad dicha en voz alta, una verdad que no pide disculpas, que no necesita aplausos, solo respeto. Desde que me fui, no ha habido un solo día en que me arrepienta. A veces me despierto con el corazón apretado, pensando si alguien de mi familia pensará en mí. Y sí, claro que duele. Claro que hay momentos en los que una parte de mí quiere creer que mi hija Lucía se dará cuenta de todo, que Ernesto me buscará, que Patricia me escribirá algo sincero, pero no espero nada. Porque aprendí a no depender del reconocimiento para validar lo que fui. Lo que fui no necesita testigos. Fui madre, fui cuidadora, fui amor, y eso basta. Un mes después de mi llegada al pueblo, la encargada del taller de lectura me propuso algo inesperado. María, ¿por qué no compartes tu historia con el grupo? No como testimonio, como relato. Escríbelo, léelo. Me quedé en silencio. No sabía si tenía la fuerza, pero algo dentro de mí dijo: es ahora. Pasé días y noches escribiendo, sin adornos, sin mentiras, sin suavizar lo que dolía. Cada palabra era una herida que se abría, pero también un hilo que me cosía de nuevo. No escribí para vengarme, escribí para existir, para que otras mujeres como yo supieran que no están solas, que no están locas, que no están olvidadas, que lo que sentimos, lo que callamos, vale. El día de la lectura, el salón estaba lleno, no solo de señoras del pueblo, sino de jóvenes, estudiantes, maestras. Me temblaban las piernas, pero no la voz. Me senté frente al grupo, abrí el cuaderno, respiré hondo y empecé. Conté cómo me quitaron la casa, cómo me trataron como un mueble viejo,
cómo me ignoraron, cómo me callaron, cómo me fui. Y al final les dije, no vine aquí a pedir lástima, vine a recuperar mi nombre. Me llamo María, y aunque me quisieron volver invisible, hoy estoy más viva que nunca. Hubo silencio, largo, y luego aplausos, lágrimas, abrazos. Una señora de cabello blanco me susurró, dijiste lo que muchas no pudimos decir nunca, y supe que lo que hice fue justo, fue necesario, fue mío. Días después, una joven del pueblo me pidió permiso para grabar un video con mi historia. No me gustan las cámaras, nunca me gustaron, pero esta vez dije que sí. Me senté frente al lente, me peiné con cuidado, me puse mi blusa bordada, la misma que usaba en las comidas familiares, y hablé. No lloré, no grité, solo conté, con firmeza, con calma, con verdad. El video se publicó en redes. No pensé mucho en ello, pero una semana después comenzaron a llegar mensajes, primero de mujeres, de abuelas, de madres, de hijas que dijeron, tu historia es la de mi madre, esto lo vivió mi abuela, gracias por hablar por todas. Y luego, uno que me detuvo el corazón, era de Patricia, un mensaje corto. Decía, vi el video, no sabía que te dolía tanto, perdón, te extraño. No lloré, pero cerré los ojos y por primera vez sentí paz. Hoy, mientras escribo esto sentada en la ventana de mi cuarto, viendo el sol teñir las calles de naranja, sé que no me morí esperando. Me fui, me busqué, me encontré y lo más importante, me conté. Mi historia ya no está atrapada en una cocina vacía, ni sepultada bajo papeles que me obligaron a firmar, ni encerrada en el silencio de una casa que dejó de ser hogar. Mi historia ahora está en otras mujeres, en otras voces, en otras luchas, porque cada vez que alguien la escucha, yo sigo viva. Y si llegaste hasta aquí, si me estás leyendo, si sentiste aunque sea un poquito de lo que yo viví, entonces ya cumplí mi propósito, porque esta historia, que durante años nadie quiso escuchar, ahora el mundo la conoce, y ya no puede callarla nunca más. Y si tú, que estás viendo este video, sentiste algo en el pecho, si te recordó a tu madre, a tu abuela, o incluso a ti misma, te pido una sola cosa. No dejes que esta historia se pierda en el silencio. Suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad, porque quizá, gracias a ti, otra mujer como yo, descubra que aún está a tiempo de levantarse, de hablar, de vivir. Gracias por escucharme. Mi nombre es María y esta fue mi historia.